Antes de comenzar, me gustaría que podamos orar una vez más, ahí sentados. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y dile al Espíritu Santo, quiero que hables conmigo en esta noche. Dispongo mi corazón a escucharte, dispongo mis pensamientos a escucharte, Espíritu Santo. Puedo conocer mucho de ti, Dios, puedo haber escuchado mucho de ti, pero sin una experiencia contigo nada tiene sentido. Sé tú, Espíritu Santo, tráenos revelación, tráenos vida. Señor, líbranos de solamente tener teoría, líbranos de solamente tener logos en nuestra cabeza, sino te pido que tú puedas traer revelación, vida a nuestro espíritu. Oro, Señor Jesús, para que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar de una forma totalmente diferente, que podamos tener un encuentro con tu amor en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. He estado meditando en qué compartir con ustedes hoy día. El pastor en la mañana pastor tenía que estar con nosotros esta noche, pero demorará unas horas más en llegar, pero hoy llega, así que mañana en la experiencia ya pastor está con nosotros, así que no se pueden perder mañana la experiencia, y de hecho no se pueden perder esta semana. El martes tenemos nuestra feria, el Gulavit. Ahí estamos todos metiendo mano, también todos vamos a disfrutar ese día. Va a ser un Gulavit totalmente diferente porque vamos a tener campeonato de fútbol, vamos a tener una feria de emprendimiento, vamos a tener una venta de garage, que hay muy buenas cosas, así que no se lo pueden perder, y vamos a tener festival gastronómico. Así que esta es una semana realmente que va a ser muy rico de disfrutar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, en la mañana, cuando pastor me pidió que comparta algo en esta noche, yo tenía un tema que ha estado hablando conmigo ya medio mes. Ya son 2 o 3 semanas que Dios ha estado hablando conmigo de este tema, pero ya lo compartí varias veces. Lo compartí en los cursos, lo compartí en mi célula, lo compartí en todos lados, y hoy día no lo quería compartir. Porque dije, no, ya está, no, Señor, hablemos de otra cosita, ya volteemos la página, ¿no? Ya, otra cosa. Pero no, yo creo que Dios quiere seguir insistiendo con este tema, que en realidad es una verdad muy simple, pero quiero contarles lo que he estado viviendo en estos días y cómo Dios ha estado enseñándome esto a través de lo que he estado viviendo. Y quiero partir haciéndote una pregunta retórica que tienes que responder para ti. ¿Alguna vez tuviste miedo o pasaste por episodios de tu vida en el cual estuviste lidiando con muchas emociones, miedo, frustración, ansiedad? ¿Les ha pasado? ¿Sí saben lo que es la ansiedad? ¿Sí saben qué es sentir las voces ahí, ¿no? Que de pronto todo va bien, de pronto estás haciendo tus cosas y de pronto pierdes la señal y te quedas así como que colgado en el mar de pensamientos que te atrae, y después viene esa ansiedad, ya llegaron al vértigo, esa sensación que se siente acá, que como que te persiguen, ¿no? Yo he estado así estas semanas. De hecho, hace 2 semanas me sentí totalmente desconectado por momentos. Sentí que venía la realidad y regresaba. Venía la realidad y regresaba porque estaba muy ansioso. Y estaba... Sí, ansioso es la palabra, y muy temeroso. Hace un mes exactamente tuve que mudarme. Solo que no me mudé en circunstancias normales. Me mudé sin tener trabajo y sin tener dónde ir. Y solamente con... Ese rato tenía 1,000 soles, creo, para la mudanza, el mes y todo, ¿no? Entonces, gasté todo lo que tenía en la mudanza, en pagar el alquiler del departamento, y estuve como 3 semanas sin trabajo. Estuve súper ansioso, porque no me preocupaba pagar el primer mes, ni el segundo mes. Dije, ya el segundo mes puedo prestarme a alguna actividad, hago mi pollada bailable, no sé, vendo algo, pero de ahí, ¿cómo hago el tercer mes? ¿Y cómo hago el cuarto? Y empecé a caer en una ansiedad realmente terrible. Y en medio de esa ansiedad, empecé a escuchar muchas voces de desaprobación y de condena en mi vida. Y personalmente me sentí muy desconectado de todo lo que estábamos viviendo en la iglesia. Estábamos en semana de pasión, los chicos iban aquí, estaban por allá, y yo estaba solamente mirando todo desde el celular.
participé un par de veces, pero aún así no me sentía a mi 100%, porque estaba con todos estos pensamientos. De hecho, el sábado que empezó Pasión, me tocó compartir aquí. Y estuve aquí predicando, y en esa prédica pude contar un poco de cómo yo me estaba sintiendo. Pero para serles honesto, en ese momento todavía no había encontrado una respuesta de parte de Dios. Llegó un día en el cual me perdí de una reunión del presbiterio que teníamos con pastor, porque no me había percatado del mensaje, así de desconectado estaba. Y cuando me di cuenta, ya había pasado la reunión, ya se habían reunido, y me sentí mal, porque realmente me sentí que estaba con la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces hablé con pastor, me dijo, te entiendo, pero toma una actitud. Toma una actitud. Yo sé cómo te sientes, pero toma una actitud delante de todo esto. Y para mí fue muy difícil. Yo creo que como seres humanos, una de las cuestiones más difíciles de lidiar son nuestros sentimientos. Son nuestras emociones. Son de las cosas más complicadas de lidiar. Y yo creo que es algo que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida. Porque las emociones están en el alma. Y recuerden que nuestra alma está siendo transformada en el presente. Hoy nuestra mente está siendo renovada. Mañana nuestra mente seguirá siendo renovada hasta que venga Cristo. Nuestra mente constantemente va a ser renovada. Y en eso es que constantemente vamos a lidiar con miedo. Es más, hace unos minutos me estaba como quedando un poco de ansiedad porque empezaron otra vez pensamientos en mi mente y pensamientos de todo tipo, comparándome a mí mismo. Como por ejemplo, yo no debería predicar. Hay quienes se hacen entender mejor. Siento que la gente no me entiende. No sé, como que me estoy poniendo mal. Creo que mejor no predico. ¿A quién le digo? Ya, a Roger le voy a decir que predique. ¿Cuál va a ser mi salida? Y pensamientos así, o pensamientos de condenación. No eres un buen discipulador. Mira tus circunstancias, mira tu realidad y todo se agolpa. Circunstancias y emociones vienen sobre uno y nos toca lidiar con esto. Nos toca lidiar con esas emociones. Yo creo que las circunstancias que vive cada persona son diferentes, pero muchas veces las luchas son las mismas. ¿A quién ya le tocó lidiar con lo que estoy hablando? ¿Alguien? ¿Sí? Ok, la prédica va para ustedes 4. ¿Alguien ya les ha tocado lidiar eso? ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando yo hablaba de esto con Dios, la respuesta que Dios me decía era como que muy superficial a mi entender en ese momento. Porque incluso meses antes, no recuerdo cuántos meses, probablemente unos 3 meses antes, recuerdo que estábamos en una reunión también con el presbiterio y empezábamos a conversar y empezábamos a hablar de ministerios grandes, empezábamos a hablar de pastores, de iglesias, y de pronto entré en una ansiedad porque me empecé a comparar y dije, a ver, con ese pastor no creo que Dios me dé un ministerio así, porque yo no soy así. A ver, con tal iglesia no, con mi temperamento no. Y luego me empecé a cuestionar, un momento, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo destacar? Y empecé a comparar las áreas o las habilidades que tengo y empecé a compararlas y encontré a alguien mejor en todas las habilidades que tengo. Entonces dije, rayos, no soy mejor que nadie, soy un mediocre. Y empecé a tener un conflicto y hablé con pastor en ese momento, pastor, me siento así, siento que esto. Y él me dijo, tranquilo, recuerda quién eres. Ese es el punto, no sé quién soy. No sé si soy un buen papá para mis hijos, no sé si soy un buen esposo, no sé si soy un buen líder, no sé si, y empecé a hablar todo, no sé si soy un buen predicador, no sé si soy un buen profesor, no sé si soy
Ni siquiera un buen hijo, no sé quién soy. Y pastor me dio otra vez esa respuesta que Dios volvía a decirme tiempo después. Eres hijo amado. Y hace semanas, cuando entré en este conflicto, Dios me volvió a decir lo mismo. Eres mi hijo amado. Yo dije, pero eso no me define, eso no es identidad. Es una etiqueta, o superficialmente es lo que yo entendía. ¿Qué es identidad? Bueno, tenemos un psicólogo en la sala. Pero creo que entramos en ese concepto en otro momento. Y me empecé a cuestionar, ¿qué es identidad? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que somos? ¿Quién soy? ¿Qué tengo para dar? Y Dios me volvió a decir lo mismo. Eres hijo amado. Entonces, decidí buscar a un pastor para hablar de mi ansiedad. Y decirle, me he estado sintiendo de esta forma. Y la verdad es que no quiero escuchar la misma respuesta, que soy hijo amado, porque ya la escuché. ¿Y sabes qué me respondió este pastor? Eres hijo amado. Pero la conversación fue un poco más profunda. Me di cuenta que los miedos que tenía, obvio, el miedo que tenía en ese momento era no tener trabajo. Y ese miedo acarreaba de decir, ¿cómo voy a pagar la siguiente letra? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a hacer esto? Y venían pensamientos relacionados a eso, como por ejemplo, no eres capaz de mantener a tu familia. O pensamientos mucho más fatalistas, ¿no? Vas a tener que regresarte a Cusco porque no tienes cómo mantenerte en esta ciudad. O pensamientos aún peor, eres incapaz de poder proveer a tu familia, pobres de tus hijos. No te merecen. O ¿qué hicieron para merecerte? Y pensamientos así. Llegaba un día que no quería ver a nadie, porque sentía literalmente que me ahogaba en esos pensamientos. Y me sentía, como les conté el anterior sábado, me sentía en la barca, sabía que Jesús estaba ahí, sabía que en algún punto todo iba a estar bien, pero sabía que no tenía fe. Sabía que en ese momento mi fe no estaba activa, lo que me estaba dominando era el miedo. Y me daba más miedo reconocerlo. Y me daba más miedo decirle, Jesús, no tengo fe, tengo miedo. Porque tenía miedo a una respuesta de, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar contigo? ¿No? Porque superficialmente entendemos así esa historia. Pero en realidad, Jesús estaba con ellos, la fuente de toda fe. Y cuando hablaba con este pastor, me dijo dos cosas que considero que aplica a todos los cristianos. La primera cosa que me dijo es, no tengas una relación con Dios basada en un ideal. Ten una relación con Dios basada en una realidad. En ese momento dije, claro, Dios me conoce, Dios me ve, sabe cómo soy, sabe qué es lo que tengo, sabe cuándo miento, cuándo no miento, y sabe que soy real. Pero me di cuenta que cada vez que yo me he estado acercando a Dios en este tiempo, no era para lidiar con mi realidad, sino era lidiar sobre un ideal. Por ejemplo, Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que tú tienes el control, y yo declaro en el nombre de Jesús que las cosas van a estar bien, y yo declaro, y empezaba a armarme de la palabra, pero superficialmente, sin realmente admitir lo que yo estaba viviendo. Y lo que estaba viviendo en ese momento es que no tenía fe. Y es que la antítesis de la fe es el miedo. Cuando eres dominado por el miedo, déjame decirte que no estás teniendo fe. Y es duro. ¿Cómo yo no voy a tener fe? Dios me trajo hasta aquí. Dios hizo esto conmigo, aquello. ¿Cómo no voy a tener fe? Pero ahí me di cuenta, no me di cuenta. Este pastor me dijo lo siguiente. La fe también es un proceso.
quiere decir que no todos estamos en la misma madurez de fe. ¿Sabes? Hay personas que Dios ya procesó, que respondieron a las circunstancias de cierta forma y eso produjo más frutos de fe en ellos. Maduraron en fe. Y tú tienes tu propio proceso. Y me di cuenta que el momento que estaba viviendo, el proceso que estaba viviendo, era la oportunidad para poder crecer en ese nivel de fe. Pero para mí fue difícil admitir que no tenía fe. Porque yo me consideraba en ese momento como alguien que hace las cosas por la fe. Es más, lo que dice la Biblia, justo por la fe vivirá. Y yo soy un justo, entonces tengo que vivir por la fe. Pero ¿qué pasa cuando no tienes la fe suficiente? ¿Qué pasa cuando aún estás en medio del proceso? Es cuando entonces necesitas traer realidad a tu vida, realidad a tu relación con Dios. Terminó esa conversación porque de hecho fue muy corta y de ahí me fui a caminar, hice un trámite en la RENIEC. Entonces, como estuve en la cola de la RENIEC, tuve mucho tiempo para poder pensar, orar, meditar, tuve un encuentro con Dios y todo en la cola de la RENIEC. Fueron 4 horas de cola. Entonces me puse a leer mi Biblia ahí en el celular y yo decía, Señor, ¿qué hago con este miedo? Y primero Dios me llevó al versículo que dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor, dominio propio. Que ya no somos más esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios. Nuevamente ese concepto de hijo de Dios. Entonces digo, ok, debe haber algo más profundo en ser hijo amado. Entonces me fui al pasaje cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, viene la voz, dije, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y lo interesante es que después Él es llevado al desierto por el propio Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que fue probado en el desierto? ¿Qué? Su identidad. Porque justamente lo que necesitaba para potenciar su ministerio era eso. Jesús, lo único que Él necesitaba saber era quién era. Él era el Hijo amado de Dios. Y primero el Espíritu Santo me dijo, date cuenta de este detalle. Jesús no hizo nada. A sus 30 años de edad, hasta ese momento Él no había hecho nada. Y lo primero es que recibe el veredicto. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¡Wow! Dios tenía complacencia en Jesús sin que Jesús haya hecho nada. Eso manifiesta la gracia. Ser bendecido sin merecer. Y lo segundo es que Jesús tuvo revelación de esta verdad y en ese momento su ministerio ¡pum!, fue disparado. Aquello que disparó el ministerio de Jesús, aquello que inició el ministerio de Jesús fue primero una revelación, saber quién era, saber que Él era Hijo amado de Dios. Al punto que cuando es llevado al desierto, viene Satanás y lo tienta. Y lo tienta en base a su identidad. ¿Qué es lo primero que Satanás le dice? Si eres, ¿qué? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta, ¿Jesús podía hacer eso? Sí podía. ¿Por qué no lo hizo? Es interesante, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Mientras estábamos cantando, meditaba en esto. En ese momento cuando Jesús responde con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, Él estaba teniendo revelación de la palabra. Porque Satanás también lo tentó con la palabra. Por ejemplo, vemos otra de las tentaciones. Salta de este lugar alto.
Escrito está, Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Salmo 91. Satanás le sacó el Salmo 91 a Jesús. Jesús, ¿por qué no lo hizo si estaba escrito? Porque esa es la diferencia entre conocimiento de la palabra y tener revelación de la palabra. Jesús tuvo revelación y eso engendró fe para vencer a Satanás. Satanás conoce la palabra mejor que tú y yo, pero no tiene revelación de ella, no tiene luz de ella. Y es que la fe viene por la palabra revelada, no por el mero conocimiento de saber qué dice tal versículo, saber qué dice Génesis. No viene por el mero conocimiento de la palabra, viene por la palabra revelada. ¿Me dejo entender? Palabra revelada y conocimiento de la palabra. ¿Sí me entienden? Si no, para hacer un mini curso de madurez espiritual acá. ¿No? Sí me entienden. Entonces, ¿qué es lo que trajo revelación a Jesús de la palabra? Su identidad. Saber que Él era hijo amado. Saber que las circunstancias no iban a dominar sobre Él. Él podía convertir las piedras en pan, pero Él tuvo revelación de que su Padre es bueno. Tuvo revelación que en ese momento su Padre lo amaba y que Dios su Padre podía proveerle, no necesitaba convertir piedras en pan. Porque de hecho, simbólicamente en la Biblia, cuando veas piedra, apunta a la ley. El diablo le estaba pidiendo digerir la ley a Jesús. Pero Él tuvo revelación de que su Padre le iba a proveer. Y lo loco es que después de que vence las 3 tentaciones del diablo, el Padre mandó ángeles para que sirvan a Jesús. Jesús tuvo revelación de eso desde el inicio, porque entendió quién era. Entonces, aún no sé qué es identidad. No, de hecho hice mi investigación, vi que hay muchas teorías sobre la identidad. Muchos dicen que la identidad es un constructo social, ¿no? Otros dicen que la identidad es el producto del subconsciente cuando empieza a ser asimilado, ¿no? Estudié a Jung, a Freud. No, sí me puse un poco nerd con el asunto. Y hasta ahora no entiendo qué es identidad. Pero solo sé que si es que identidad significa algo, es aquello que te define. Y lo que te define es saber que eres hijo amado de Dios. Eso es aquello que define tu vida. Eso es aquello que define tus circunstancias. Entonces, en medio de esa ansiedad, como que ya tenía más peso esas palabras. Pero Jesús, tengo miedo. Entonces el Espíritu Santo me mostró el trasfondo de mi miedo. Superficialmente yo creí que mi miedo era no poder pagar un alquiler. Creí que mi miedo era la falta de dinero. Pero ahí el Espíritu Santo me mostró, no, tu problema no es la falta de dinero. Tu problema es que te sientes inseguro de mostrar tu trabajo y conseguir un cliente. Y eso es algo muy personal, que el Espíritu Santo me mostró. Yo, es verdad. Porque en los momentos en los cuales cogía mi portafolio y dije, hoy consigo un cliente, me regresaba de la puerta porque me sentía intimidado y decía, ¿y si es que me observan esto? ¿Y si es que no sé hacer esto? ¿Y si no sé hacer aquello? Y me descalificaba antes de dar el salto. Me dijo, el problema es tu inseguridad. Y el problema es que tú te estás comparando para buscarte, para buscar tu identidad. Pero eres mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido. En ese momento reventó todo en mi cabeza. Dije, es cierto, no tengo que complacer a un cliente, porque el Padre ya se siente complacido conmigo. No necesito impresionar a nadie.
porque el autor de la vida me ama. Solo necesito una aprobación del cielo para que todas las aprobaciones de la tierra se abran. Solo necesito una puerta abierta, aquella que se abrió sobre Jesús para decir, este es mi Hijo amado, y todas las puertas de la tierra se van a abrir. En ese momento entendí que mi problema era ese, mi falta de identidad, mi inseguridad, el compararme constantemente. Eso estaba trayendo condenación a mí. Y después dije, ok, pero ¿cómo voy a vencer esto? Sí, tú me amas, pero aún está el temor. Y luego llegó este versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera, que es la traducción que todos tenemos a la mano. Es un versículo súper conocido que en algún momento Alexis lo va a publicar. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Un versículo súper conocido que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero de pronto me empecé a encontrar con el mismo versículo en otras traducciones. Pon la siguiente traducción, por favor. Esta es la traducción viviente. Nueva traducción viviente se llama. Dice así, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Interesante la frase, el amor maduro. Porque si algo puede madurar, es porque conlleva un proceso detrás. Nuevamente, una relación de procesos. La fe es un proceso y el amor también es un proceso que debe de madurar. Siguiente traducción. Esta es la Nueva Versión Internacional. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. No, esa no es la traducción que tenía. Bueno, seguramente se me fue la traducción, pero en la tercera traducción que tenía decía, aquel que sufre de miedo aún no siente que Dios lo ame. Y es interesante porque la forma en la cual tú maduras en el amor es percibiendo cuánto Dios te ama en ese momento. ¿Cuántos tienen circunstancias de lucha nuevamente? ¿Cuántos tienen una lucha hoy así peleando? Están levantando hasta los pies. Todos. ¿Y cuántos quieren ser vencedores? ¿De qué depende que seas un vencedor? ¿De cuánto perseveres? ¿De cuánta Biblia conozcas? ¿De qué depende que seas vencedor? ¿Sabes? La Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El secreto de la victoria contra el miedo, contra las circunstancias, es conectar la circunstancia que estás viviendo con el amor de Dios. En ese momento dije, sí. Si es que lo viera con ojos superficiales, diría que Dios es injusto. Porque me dejó sin casa y sin trabajo en el mismo día. Pero sé que mi Dios es bueno. Sé que Dios es bueno todo el tiempo. Y nunca lo vi con esos ojos. Dije, esta es la oportunidad. Y recuerdo una frase más que hablaba con este pastor. Le dije, pastor, ¿sabes qué? En el fondo yo le pedí esto a Dios. Yo le dije que quería prosperar. Yo le dije que quería más de Él. Yo le dije.
Y al día siguiente recibí la noticia de que tenía que salir. Me siento literalmente como... ¿Saben cómo las mamás águilas enseñan a volar a sus aguiluchos? ¿Saben? ¿Saben o no saben? Sí saben, ya por si acaso, por los que no lo saben. La mamá águila coge al aguilucho, lo lleva lo más alto posible y lo suelta. Entonces el aguilucho empieza a caer en caída libre, intentando volar. Esa mi mamá, qué mala, ¿cómo es? Me imagino que es todo lo que pensaba el aguilucho, ¿no? ¿Qué le pasó? Debí de haber comido toda mi comida y todo lo que pensará el aguilucho. Y cuando ya está a punto de estallarse contra el piso, viene el águila, ¡fum!, lo atrapa para otra vez llevarlo arriba y volverlo a soltar. ¿Y sabes qué pasa? En algún punto, las alas del aguilucho se tornan lo suficientemente fuertes para volar. Los que esperan en el Señor serán como las águilas. Muchas veces Dios te suelta para que aprendas a volar. Y así me sentí, cayendo, caída libre. Señor, yo sé que esto te he pedido, pero de verdad tengo miedo. Y sentía que el piso se acercaba, sentía que la fecha de pago se acercaba. Había pasado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Dios mío, el mes solo tiene 4, ¿por qué solo tiene 4 semanas? Y se acercaba el piso. Y así es como me he estado sintiendo, pastor, le dije. Me dijo, entonces, si es que Dios te ha arrojado, es porque Él sabe que en ti está el potencial de poder volar. Porque Dios no te da luchas que tú no puedas enfrentar. Si tú crees que las circunstancias que estás viviendo están pesadas, es porque dentro de ti está el potencial de poder cargarlas. No sé lo que estás viviendo, pero tienes ese potencial de vencer. Y en ese momento, todo cambió. En ese momento todo cambió, toda la perspectiva de lo que estaba viviendo cambió. Porque me di cuenta, ya estoy terminando, porque me di cuenta que en ese momento, en ese preciso momento que estaba cayendo, Dios me amaba. Dios tenía complacencia de mí. Dios se sentía complacido conmigo. Y conecté con el amor de Dios. Ese mismo día, en la cola de la RENIEC, conecté con el amor de Dios. Dije, Dios me ama. Dios me ha puesto en estas circunstancias porque Dios quiere que vuele y voy a volar. Y me sentí amado. Me sentí profundamente amado por Dios. ¿Saben? Hay una verdad en lo que les dije. No soy el mejor en nada. Pero me siento el hijo más amado y engreído de Dios que pueda existir. He aprendido a ver su misericordia día tras día. Él no solamente me ama, Él me engríe. Él me engríe mucho. Recuerdo en una actividad que hicimos hace unos días, estábamos haciendo alitas. Ese día estaba más aguja y estaba ahí antojado de las alitas. Y estábamos con Roger y le pido, no le pido que me dé una alita. Y le pedimos, Roger, ¿nos invitas a unas alitas? Y Roger dijo una frase: ¿acaso no son hijos? Coman. Nuevamente esa verdad. Soy hijo. Eres hijo amado de Dios. El 11 de agosto, o sea, ayer, llegó el piso. Y no me estrellé. En 1 semana y media Dios me dio trabajo. Cubrió la cuota de mi alquiler. Y hoy tengo hasta para poner mi ofrenda para el Gulavit, para los insumos. Dios hizo el milagro. No en mi potencial,
Ese día que me sentí profundamente amado por Dios, dije, voy a sacar mi computadora y mi cámara. No sé dónde voy a ir, pero hoy cae un cliente. Y empecé a tocar, a hablar con los clientes, llamar personas. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Ayer me sentía tan amado por Dios porque se cumplió todo aquello que Él había prometido. El día que firmé el contrato del alquiler fue uno de los días de más ansiedad porque dije, ¿qué estoy haciendo? Aquí dice que es 20 soles por día cada vez que me demore. El contrato dice que pago una multa de 20 soles por cada día de atraso en el alquiler. Dios mío, ¿qué estoy firmando? Es más, había una cláusula que decía que si no le pago 2 meses me iba a publicar en las redes sociales como no pagador. Y dije, Dios mío. Y estuve súper asustado. De pronto estuve acá una de las noches de pasión cuando cantábamos que Él es nuestra roca. Y escuché claramente su voz. Me dijo, ese contrato no está firmado con tu nombre. Ese contrato está firmado a mi nombre. Y yo no voy a fallar. Y no falló. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Cierra tus ojos. No sé lo que estás viviendo. No sé cuáles son los miedos con los cuales estás lidiando ahora. Pero estás lidiando con algo ahora. Cierra tus ojos, no te distraigas. Y quiero que puedas conectar estas circunstancias que estás viviendo con el amor de Dios. Porque nuestra victoria está en sentirnos amados por Él. Porque su amor echa el temor fuera. Pero no te acerques esta noche religiosamente a Él. Es más, no hagas esto si no quieres. Haz esto si es que realmente quieres realidad en tu relación con Él. Si es que realmente hoy quieres ser seducido por el amor de Dios. Su amor es como fuego. Su amor nos apasiona. Su amor consume con todo temor, con todo miedo, toda ansiedad. Y Él quiere incendiarte de amor en esta noche. Empieza a orar. Dile, Señor, esta es mi realidad. No tengo fe. Tengo miedo. Tengo ansiedad. Señor, no creo que estas cosas puedan pasar, aunque tú dijiste que sí. Pero yo sé que soy hijo amado. Vamos, empieza a hablar con Dios. Sabes, yo no me puedo relacionar con Dios por ti. Si quieres salir vencedor de esta circunstancia, tú necesitas relacionarte con Él. Así que habla con Él. Dile, yo soy tu hijo, tú me amas. Hoy, en esta noche, no hay ninguna otra persona que sea más amada que tú en el universo. Hoy me siento la persona más amada y privilegiada. Porque Él me escogió, no por lo que puedo dar, no por lo que puedo saber, porque a Él simple y sencillamente le plació. Él te escogió, Él te trajo aquí porque le plació. No te trajo aquí para morir, no te trajo aquí para enterrar tus huesos. Te trajo aquí para florecer. Dile ese temor
quién eres. Dile que eres el Hijo engreído de Dios. Y declaro libertad en esta noche. De toda atadura de temor, de toda atadura de miedo. Declaro libertad. ¿Sabes? Quítate ese peso. En tus manos no está la capacidad de poder enfrentar estas circunstancias, pero en las manos de Dios sí. En tus manos no vas a poder resolver tu economía, no vas a poder resolver tus relaciones, no vas a poder resolver tu salud, pero en las manos de Dios sí. Así que ríndete. Ríndete ante sus brazos, dile: yo soy tuyo y tú eres mío. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y nada más importa, no nos dejarás caer. No nos dejarás caer, Dios. Fiel y verdadero es tu nombre. Por los siglos de los siglos eres fiel. Y en ti nos sentimos confiados. Si lo hiciste una vez, lo volverás a hacer y lo volverás a hacer. Contigo conquistaremos gigantes, conquistaremos naciones, alcanzaremos las estrellas, porque estás con nosotros, porque somos tus hijos. Declaro libertad en medio de tu iglesia, libertad en medio de tu pueblo.